Bienvenidos a una nueva edición de Ellas. Saben ustedes que en este programa siempre recibimos a mujeres influyentes con cargos importantes en nuestra ciudad, mujeres a quienes conocen. Igual conocen al personaje, pero no conocen a la persona. Este es el caso también que ocurre mucho en mi gremio, por eso hoy nos hemos trasladado a una cafetería. Entiendan ustedes que es un ambiente más distendido porque hoy me siento entre compañeras y me he traído a esta mesa a 3 directoras de medios de comunicación. 3 directoras del Faro de Melilla, directora de Cadena SER, Cadena Dial, 40 Principales, y la directora de Onda Cero. Había pensado, saben ustedes que este programa normalmente lo hemos hecho con una mujer, y yo pensaba, ¿a cuál de ellas me traigo qué dedo me corto que no me duela, ¿no? ¿A cuál de ellas me traigo? Pues he decidido traerme a las 3. Así que buenas tardes a las 3. Para mí es un placer teneros en este Ellas. Igualmente, Sara, gracias. Este programa, porque claro, yo tampoco nos he puesto mucho en antecedentes de lo que va este programa. Este programa va de mujeres influyentes de nuestra ciudad, que yo sé que no os gusta que os llame así, pero es que lo sois, esto es así. Entonces, a mí me gustaría empezar desde el principio, desde los orígenes. ¿Cuáles son los orígenes de Begoña, de Toñi y de María Ángeles Jiménez para iniciarse en el mundo del periodismo y llegar hasta el día en el que nos encontramos? ¿Cuándo se inicia, María Ángeles Jiménez, ya que te tengo de frente? Bueno, pues yo empecé a trabajar en el Melilla Hoy en el mes de septiembre del año 85. Era un año muy especial en esta ciudad. Toñi y Begoña sabrán por qué, pues porque fue durante toda la movida y toda la convulsión social que supuso la promulgación de aquella primera ley de extranjería, que en Melilla pues cayó como un jarro de agua fría a una población que hasta ese momento pues no tenía ningún tipo de derecho político, simplemente eran como unas cartillas que estaban como si dijéramos contados, ¿no? Pero que no tenían ningún tipo de derecho. Entonces ellos no se sentían extranjeros en lo que consideraban su propia tierra, y me estrené un poco con ese tema, que fue un tema muy complicado, muy complejo, muy difícil, que Melilla sufrió bastante a nivel social, porque el enfrentamiento entre comunidades causó una inestabilidad importante en la ciudad, hasta que todo aquello se encauzó con la llegada de Manolo Céspedes como delegado del gobierno, y aquello se empezó a encauzar, y esos fueron los orígenes de míos en el tema de la prensa, en un tema que realmente recuerdo como uno de los más importantes, yo creo, en la última mitad del siglo pasado, si Toñi no me corrige, que ella empezó antes que yo. Yo creo que sí, que fue uno de los... Yo recuerdo aquella época en la que decíamos, un día los periodistas corremos delante de la policía y otro día corremos detrás, porque había distintas situaciones en las que eran, bueno, pues un poco las revueltas de los musulmanes que tú comentabas, que estaban defendiendo sus derechos, por otra parte la revuelta de los que no veían claro a dónde nos iba a llevar esa ley de extranjería. Y sí fueron momentos muy bastante convulsos. Yo en esa época conocí a Arturo Pérez Reverte, que venía él trabajando, y yo recuerdo que después de salir por la noche, que además, bueno, yo era una niña, mi madre decía, no, porque le va a pasar algo, no, porque tal. Luego íbamos a comer a casa y mi madre nos preparaba la comida y yo decía, no, te prometo que no le va a pasar nada a la niña, que no le va a pasar nada. Pero sí, además me acuerdo eso, que un día traje yo una pelota de esta de goma, de la de antidisturbio, y mi madre casi le da algo, de ¿dónde habéis estado para que tengas esa pelota? Y yo sí, como dice ella, yo empecé antes. Empecé en el año 80 y empecé en la calle O'Donnell. Nuestros son los tiempos de Atapuerca, de la radio de Melilla, en la calle O'Donnell con Antonio Calderay, con toda su ristra de hijos, que luego algunos continuaron en el periodismo. Y en ese año se empezó a implantar, se construyó el edificio de Radio Melilla, cuando en Melilla no se construía. Entonces apostó, que era EAJ 21, apostó por la construcción, para construir lo que se conoce como el edificio Radio Melilla, que está justo al lado del hospital. Y ese año comenzó a instaurarse los 40 Principales, que fue toda una revolución lo de tener una cadena musical. Pero para mí eso de los 40 Principales, como yo estaba acostumbrada a ir en el coche de mi padre y escuchar a Pepe Domingo Castaño y a todos los de la SER con los programas de por la tarde,
Entonces para mí eso de presentar la música era, yo decía, es que esto es como si fuera el DJ de una discoteca. Entonces siempre, bueno, pues gracias a Antonio Calderay, yo siempre le doy las gracias, siempre decía, Antonio, déjame hacer algo de deporte, y me mandaba a un campo de fútbol con aquello de vete y no vuelvas. O sea, hacías deporte también. Claro, es una faceta que no todas las periodistas abordamos. Sí, ¿eh? yo No, es he hecho verdad. mucho deporte, y he hecho deporte también en Canal Plus, o sea, he hecho mucho deporte, o sea, muchos programas de deporte. Además, bueno, como en mi familia todos estaban inmersos en deporte, porque mi padre entrenaba a la Peña Real Madrid, era jugador de la Peña Colón, etcétera, pues eso debe todos los domingos a todos los jugadores con mi madre, haciéndole los bocadillos, preparándole la paella, pues era algo que se vivía. Entonces eso, pues Antonio Calderay me daba vidilla con vete a las 24 horas y por lo menos no vuelva hasta dentro de un día, que era un torneo que se hacía en el Tesorillo. Y luego también con Gaspar Díaz, Manolo Herrera, con Mari Carmen Molina. Entonces eso, siempre me colaba en sus programas pidiendo por favor, porque a mí lo de los 40 principales era algo como muy encasillado y no tan cercano al concepto que yo tenía de radio. Además era una radio fórmula la de aquel momento pura y dura, como tú bien Pura y decías, dura, presentando pura y dura. canciones. Sí, 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 es más, sí. yo no sé si por aquí también se estilaba, pero en 40 principales, cuando nació en algunas ciudades del norte, los obligaban a los locutores a hacerlo de pie, para que no perdieran el aquí estar no. en marcha Sí, constantemente, ¿no? Pero sí, efectivamente, hacías 2 horas para que no se te notara el cansancio. Luego tenías otro turno y luego otras 2 horas. Nunca más de 2 horas para no perder ese ritmo en la presentación. Y Begoña Rubio, ¿cómo comenzó? Bueno, yo empecé en la radio haciendo práctica cuando hacía la carrera. Yo empecé la carrera en el año 90 y los veranos yo conocía a Leandro Rodríguez, que era vecino, yo vivía en los pabellones militares, su padre era también militar. Y como era la única persona que conocía que trabajara en la radio, pues le dije si podía hacer las prácticas aquí. Y allí estuve 3 veranos, el último año, en el verano del año 93, pagadas, porque Gaspar Díaz, que era el director en aquel momento, me dijo, oye, que salen unas prácticas remuneradas. Me presenté a un pequeño examen, en realidad solo me presenté yo por Melilla y entonces hice las prácticas. Y ese mismo verano se quedó una plaza vacante en Radio Nacional, yo no había terminado la carrera todavía. Y entonces pues me lié la manta a la cabeza, a mi madre, la pobre, le di un disgusto que no vea, pero le dije, mamá, yo voy a seguir estudiando la carrera, tú no te preocupes, si veo que no puedo compaginarla, yo estaba haciendo la carrera en Madrid, si no puedo compaginarla, lo dejo y me voy otra vez a Madrid a terminarla. Y gracias a muchos compañeros que me ayudaron, pues me pasaban los apuntes y yo iba a Madrid a hacer los exámenes y en el año 95 terminé la carrera. Y estuve en Radio Nacional 3 años. Y ya me surgió la oportunidad porque allí era un contrato un poco precario. Y José María Navarro lo llamaron para trabajar en Televisión Melilla y dejaba vacante el hueco de Onda Cero. Esto estamos hablando ya del año 96 y empecé a trabajar en Onda Cero. ¿Tú me estás diciendo a mí que desde el año 96 estás en Onda Cero? Desde el año 96. ¡Qué barbaridad! O O sea, compañera del grupo, me estoy enterando ahora ya que estás desde el año 96. Sí, sí, sí. Increíble. Y bueno, pues allí empecé en informativo, después pasé a Magazine, después tuve un pequeño paréntesis, volví a Radio Nacional 6 meses y desde el año 2009 volví a Onda Cero y aquí estoy, asumiendo la dirección desde que se marchó el compañero José Manuel Ventura, que se marchó a Televisión Melilla y en ese momento asumí la dirección, pero prácticamente toda mi vida laboral ha sido en Onda Cero. Qué bueno. ¿Pensabais antes dedicaros a esto? Porque claro, una en su infancia, en su juventud, pues piensa dedicarse a alguna profesión en concreto. ¿Pensabais que ibais a ser periodistas? Yo no. A mí me gustaba escribir, pero bueno, de lo típico, de que te gusta hacer una redacción, te salen monas, los profesores, ¡ay, qué bien escribe, qué bien lo hace! Pero de ahí a dedicarme profesionalmente a este tema, no lo tenía previsto, pero me surgió la oportunidad y no la desaproveché. Aunque es cierto que resultaba bastante complicado porque en esa época mi hija era muy pequeña, era una niña pues de un año y pico, y compaginar la prensa escrita, porque además no es por nada, pero es que la prensa escrita es muy puñetera. Muy sacrificada. Es muy sí, sacrificada, verdad. Son muchas horas, son horas intempestivas porque es por la noche, tal, y entonces la verdad que llegó un momento en que me planteé seguir o dejar aquello, porque me ocupaba muchísimo tiempo y también mi hija me necesitaba, entonces llegó un momento en que tuve mis dudas. Pero bueno, todo salió adelante y afortunadamente pues nada, se solucionaron los problemas y pude seguir con esta actividad pues ya hasta el día de hoy. Después de este primer encuentro laboral que tuviste con el Melilla hoy, nos has comentado, Sí. en el año 85, Sí. ¿cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso fue 20 años después, que fui asesora del Grupo Popular en la Asamblea. Que ese fue el paso previo a después con Juan R. Martínez. Juan R. Martínez conocía mi trayectoria en la prensa y sabía que yo ya había trabajado en televisión, porque en el año 94, con el nacimiento de Televisión Melilla, Melilla Hoy se hizo cargo de todo lo que eran los servicios informativos de Televisión Melilla, o sea, no solo los programas puramente informativos, sino las tertulias, las entrevistas, todo este tipo, los resúmenes semanales, todo lo que tuviera que ver con información lo llevaba el Melilla Hoy y concretamente conmigo a la cabeza. Y entonces Juan conocía mi historia también, que había trabajado en televisión, y él se proponía crear precisamente esta casa de Popular Televisión, y me dijo, oye, tú me echas una mano, miramos, tal. Y bueno, claro, ¿por qué no? Porque, a ver, el gusanillo ya se te queda para siempre. Y entonces, pues, estuve en Popular Televisión hasta el año 11, que creo sí, en el año 11, que fue cuando pasé ya a la Dirección Gerencia de Televisión Melilla, de IMUS. Ahí estuve hasta el año 2019 y en el 22 empecé en El Faro como redactora jefe. Prácticamente, o sea, estuve como 2 meses, a los 2 meses ya fui redactora jefe y en julio del año 23 pasé ya a la dirección del periódico del Faro. Esa es mi trayectoria. Bueno, contada sí, pero claro. Contada sí, claro, pero eso lleva su día a día. Efectivamente, casi nada, casi sí, nada. Sí. Pues yo, claro, yo soy una neófita, entre ellas son veteranas y bueno, a mí me encanta rascar este tipo de historias porque también aprendo mucho de vosotras. Toñi, después de ser Radio Melilla, tú tampoco te has movido de ahí, ¿no? Tú decías si era la ilusión, nuestra ilusión ser periodista. Efectivamente, correcto. Mi ilusión de toda... Bueno, yo presentaba siempre desde pequeña, mis fotos son presentando los festivales del colegio. O sea, son mis primeras fotos con un micrófono es presentando todos los festivales del colegio. Pero mi ilusión era ser gimnasta. Ay, fíjate. Sí, a mí se me ponen los vellos de punta viendo una Nadia Comaneci. Y mi madre dijo, por encima de mi cadáver. O sea... Y entonces pues decía, bueno, pues quiero ser periodista, o sea, seguir con lo de las presentaciones, seguir con lo de las entrevistas, que yo hacía todas esas cosas, pero para el cole. Pero luego, bueno, pues la situación de mi familia no era como para poder pagar una residencia, etcétera, y yo la había estudiado por becas con notas y tenía una beca concedida. Entonces, para no perderla, pues empecé Derecho en la UNED, con lo cual hacía los 40 principales, a la vez estudiaba Derecho, terminé la carrera de Derecho. Y cuando en el año 84, 83, así, Antena 3 llegó a Melilla, pues entonces me llamó para que le dirigiera los informativos. Dirigí los informativos, luego pasé a dirigir la emisora y cuando se produjo la fusión entre Cadena SER y Antena 3, entonces ya me nombraron directora del grupo. Y ahora yo me puedo tatuar SER, o sea, es que yo soy una persona SER. ¿Por qué? Porque además el grupo Prisa es tan amplio que lo mismo he llevado toda la corresponsalía del diario El País, he llevado, como os he comentado, la corresponsalía y programas en el Canal Plus, es decir, que puedes tocar todos los palos dentro de este grupo. Claro. O sea, y además también tú has compaginado también estudios con trabajo, que no es fácil. Sí, porque bueno, luego además continué para convalidar la carrera de Derecho, hice un máster, el C1 en inglés, y luego otro técnico superior, o sea, siempre... Yo me acostumbré a dormir muy poco por aquello de estar trabajando, dirigiendo una emisora y a la vez sacando la carrera, y entonces era como un hábito de continuar y sí continué vamos, todavía lo sigo haciendo. Y entonces más o menos como tú dices, contado así, pero yo cuando tú has comentado somos mujeres influyentes, te iba a decir, no, perdona, somos mujeres currantes. Sí, currantes. Sin duda, pero yo creo que en esta ciudad preguntas quién es María Ángeles Jiménez, quién es Toñi Ramos y quién es Begoña Rubio y todos os conocen. O sea, y eso es influir, sobre todo en el oyente, en el lector, al final tenéis una influencia en la ciudadanía. Begoña Rubio, la Begoña Rubio niña, ¿se imaginaba que iba a ser periodista? No, niña no, pero cuando empecé el instituto ya me gustaba mucho escribir. Y cuando ya me tuve que decantar, ya estaba en tercero de BUP, COU, no estaba segura si hacer alguna filología, pero no sé por qué me atrajo el periodismo y sobre todo el periodismo radiofónico. El primer año que hice las prácticas, como decía antes, en la cadena SER, ese ya fue, a partir de ese momento ya lo tuve claro que quería trabajar en la radio.
Y aunque hice las prácticas y empecé a trabajar en la radio, lo compaginé el primer año con el Telegrama de Melilla. Pero ahí también me quedó claro que la prensa escrita no la quería. No, en aquel momento no estaba en las redes sociales, pero me parecía muchísimo más sacrificado el periodismo escrito que el radiofónico, porque por aquel entonces tú terminabas tu programa de radio y salvo que ocurriera algo, aparte yo era la última en llegar, no tenía apenas responsabilidades. Estaba Lola Bex, que el otro día la escuché en radio, sí, pues la escuché, y a Pedro Medina, yo coincidí con ellos y más tarde con Monse Cobo. Entonces, claro, yo terminaba mi horario laboral y por la tarde me iba a trabajar al Telegrama, que ya digo, no llegué ni siquiera al año, 11 meses estuve. Pero ya hasta se terminaba tu jornada laboral y punto. Eso ha cambiado muchísimo. Después ya cuando estuve en Onda Cero, Juan lo ha mencionado antes, María Ángeles, que es un hombre muy inquieto, que esa cabeza siempre está dando vueltas, pues decidió que asumiéramos pues unas páginas del Diario Sur. Y entonces hacíamos Onda Cero y por las tardes el Diario Sur. Lo recuerdo. Después, no, perdón, Diario 16 primero. ¿Ah, sí? Sí. Yo recuerdo Diario Sur, o sea, es el que me pilló aquí. Primero fue Diario 16 y después que a la primera persona a la que se le dio, porque hubo unos premios Diario 16, fueron a Arturo Pérez Reverte y a María Oña, fueron los primeros en el Parador de Turismo fue. Y después Diario Sur. Pero lo hacía porque lo teníamos que hacer. Pero a mí nunca me ha enganchado la prensa escrita, que bueno, en definitiva también escribimos cuando estamos haciendo radio, pero no. Siempre la radio ha sido mi vocación y sí me veía trabajando en la radio, sí. Siempre me he visto trabajando en la radio. Es que en eso que comentas, perdona el inciso al hilo de lo que ella dice, yo cuando te digo eso, que he tenido durante muchísimos años que a la vez noticia tal, y yo decía, a ver, noticia tal, me pongo la camiseta para darlo en 4 porque teníamos, noticia tal, ahora la preparo, que se llamaba un equipo para hacer la parte de Canal Plus y luego la parte del País. A mí me resultaba más agrio, más frío. A mí la parte que me gusta de la radio es por la capacidad de inventar, de imaginar, de saber que formas parte de la felicidad del oyente que te está escuchando, de esos sentimientos. Y para mí la prensa escrita era más fría. Entonces, y ella lo que comenta, a mí me gusta mucho escribir, tengo un libro publicado, también lo mismo desde pequeña escribía, pero esa parte de imaginación, esa parte de crear, que yo creo que en el día a día de las noticias es distinto, de la prensa escrita es distinto, es más árido. Además es cierto que la radio en concreto tiene una magia sí, que no lo aporta otro medio. Vamos a inventar, a ver qué me invento, a ver qué creo, a ver qué tal. Claro. Y eso es tal vez un poco más difícil, no me mires así, un poco más difícil. A mí lo Claro, es que ella es prensa escrita. Es un poco más difícil en la prensa escrita. La prensa escrita, la creatividad en la prensa escrita es distinta, porque tú haces una noticia para un periódico, no puedes inventar, no puedes imaginar, no puedes hacer más que la noticia en sí. Y deslízate un poquito y verás dónde llega el gazapo. Donde sí tienes un poco más quizá de creatividad es si haces un artículo de opinión, un reportaje, claro, una crónica, pero en lo que es, por ejemplo, una rueda de prensa, lo que es blanco y lo que es negro. Ahí no hay ningún margen para poder hacer otra cosa. Claro. No todos los redactores tienen la posibilidad tampoco de escribir un artículo de opinión. Ahora, de hacer un artículo de opinión no es echar un huevo a freír, tienes que tener unos ciertos datos, unos ciertos conocimientos del tema sobre el que estás opinando. Y claro, ahí es donde está la creatividad y quizás la imaginación a la hora de poder escribir en prensa escrita algo que suene creativo. Claro, pero yo me refiero, no en esa parte que tú comentas de inventar la noticia es la noticia, pero aquí estamos haciendo una radio-televisión. Entonces estamos poniendo imaginación, nos ha traído aquí en mitad de una plaza, con el tío que está con el martillo eléctrico detrás, dando la vara, y el Busián que ha venido haciendo así con los vasos y dejando, y entonces esa es la parte que yo te digo que en prensa es como más frío. Claro. Sí, en prensa eso no es ni siquiera planteable, vamos, no para nada. Entonces la parte que me gusta a mí, yo cada mañana muchas veces sigo y llevo ya, pues empecé en el 80, o sea, voy para 45 años, el vértigo del respeto que me merece el oyente. Y siempre lo digo, en la redacción continuamente lo digo, el oyente nos merece todos los respetos. Todos los días cuando te pones delante de un micro, delante de un ordenador, algo, tienes que intentar dar lo máximo de ti y mostrarle ese respeto a la persona que te está escuchando. Es decir, esforzarte, el no como salgo del paso y ya está. Entonces, eso es ese vértigo de todos los días, de el respeto. Absolutamente. De incluso si haces un comentario de opinión, es decir,
lo siento si he herido a alguien, no ha sido aposta, pero bueno, es la opinión, pero ese respeto. ¿No te parece a ti, doña? Sí, también una gran diferencia entre el informativo, porque las dos tenemos la experiencia, bueno, María Ángeles también, de informativos puro y duro y de un programa magazine, que te permite muchísimo más pues ese contacto con el oyente. El informativo, bueno, al final son dar noticias, aquí estamos acostumbrados a ruedas de prensa o entrevistas, entran los cortes y ahí no te permite más encorsetado, demasiado, ¿no? Sí, Y ahí no hay efectivamente. mucho margen. Es El más magazine, encorsetado. yo por ejemplo empecé en informativos y llegué al magazine por una situación circunstancial. La persona que lo hacía dejó de hacerlo y entonces pues el director decidió que lo hiciera yo. Yo al principio era un poco reacia y ahora no cambiaría el magazine por nada. De hecho lo compagino con el informativo cuando falta alguien, pero a mí lo que me gusta... A riesgo de tu salud, pero lo vas Bueno, compaginando todo. Pero a mí lo que me gusta es el magazine, muchísimo más que el informativo. Las entrevistas en el magazine, muchísimo más que en un informativo. Pero bueno, se hace porque Claro. tenemos que hacer de todo. Además, también enlazando con lo que ha dicho Toñi, del máximo respeto al oyente, al final lo que oyen en nuestros magazines, en nuestro informativo, influye también en la opinión que ellos se forman, porque nos escuchan, nos eligen por la información que cada uno de nosotros ofrecemos, ¿no? Una responsabilidad muy grande. Efectivamente. Entonces, al final, mira, yo barriendo un poquito para casa, leyendo, el otro día vi una frase de un spot publicitario de Carlos Herrera que decía: Herrera por la mañana te lo cuenta y tú por la tarde la comentas. O sea, es que es muy importante lo que le transmitimos al oyente y cómo se lo transmitimos, porque al final lo hacen suyo y, bueno, pues existe esa responsabilidad de darle un producto de calidad al final, ¿no? Ya que hemos remontado y me has abierto un melón de cómo trabajabas por aquella época, que nada tiene que ver con la herramienta y con la forma de trabajar que tenemos Nada ahora, que ver. ¿cómo recordáis vosotros esos inicios y en comparativa con la época actual, qué diferencia encontráis? Pues todas, Sara. Todas. Ten en cuenta, claro, es que las diferencias son todas, porque, mira, en nuestra época, y Toñi lo sabe, y tú también lo sabes, no había teléfonos móviles, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había web. No, o sea, vamos a ver, estamos hablando de salir a la calle con una grabadora en la mano, que eran así de grandes, con tu cinta de cassette, y no había ruedas de prensa, y te tenías que buscar la vida y ver de dónde sacaban noticias. Eso era así, o sea, no tenías, también por otro lado, este encorsetamiento que tenemos ahora de que esto es una rueda de prensa, esto. No, allí era, pues bueno, a lo mejor ibas por la calle y te encontrabas un accidente de tráfico, pues, oye, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Era distinto, completamente distinto. Los redactores, por lo menos en mi caso, no hacíamos fotos, por ejemplo. Ahora es impensable pensar que un redactor no te traiga una foto de dónde ha estado, ¿sabes? O sea, el tema de los WhatsApp, por ejemplo, las convocatorias, todas por los WhatsApp, la información, los grupos de WhatsApp del ayuntamiento, de la delegación del gobierno, de los partidos políticos. Quiero decir que todas esas herramientas no existían. Es que llevar un móvil, ¿cómo era llevar un móvil? Llevabas un pedazo de cacharro aquí colgado, con el móvil que tenías que sacarle la antena, era un pedazo de móvil así de grande, y ya estamos hablando de los años 90 larguitos. ¿vale? Y de hecho en esa época buscábamos el estar conectados, el que te pudieran localizar, yo creo que ahora buscamos todo lo contrario. Hombre, 2 horitas para dejar el claro. móvil, para desconectar un poquito. Es que ese es el problema, que es que ahora, yo no sé ellas, pero en mi caso, por ejemplo, yo soy una esclava del móvil. Soy una auténtica esclava del Y móvil. esta profesión lo requiere también. Ni tienes descanso, ni tienes vacaciones, de decir, de desconectar, no quiero saber nada, me voy, no quiero saber nada, es imposible. Es imposible. Yo, por lo menos en mi caso, es imposible. Sí, cuando asumes la dirección de un medio no puedes desconectar por completo. Llevo años comentando y diciendo, bueno, antes de que empezara lo del teletrabajo, dije, si yo inventé lo de las televacaciones. O sea, Me ha encantado el término, Toñi. Las televacaciones. Es verdad. Desde luego. Y bueno, un poco, Toñi, tú también, tú has sido más desde el aspecto del periódico, de cómo trabajas en aquel momento, pero en la radio. en la radio lo mismo, como comentaba ella, yo me acuerdo lo que ella ha dicho, el primer móvil era un mazacote, que era como el walkie-talkie que salía tal, que era el que llevaba, pero luego estabas todo el día, que ahí es donde yo veo la imaginación para crear, para montar, para hacer. Yo eso lo noté. En el año 2019 la cadena SER sufrió un hackeo, por lo tanto borró todo. Ay, Entonces verdad, los ordenadores no se podían utilizar. Bueno, pues yo me encontré en la redacción diciendo no podemos trabajar. Y yo dije, ¿cómo que no podéis trabajar? No, porque no se pueden usar los ordenadores. ¿Y cómo creéis que se ha hecho radio toda la vida?
y un cuaderno y un lápiz y un tal, si el micrófono está, que el ordenador es que si no escribe y no estás conectado a internet no puede hacer programa, entonces la redacción paralizada, es que no hay ordenador y es que no hay internet y entonces ahí se nota mucho la diferencia, estamos sumidos a que tenemos que tener una conexión de internet, que tenemos que tener un móvil, tenemos que tener una red social y eso yo creo que coarta mucho lo que es un periodismo de investigación no por usar internet, sino por tener esa chispa, esa chispa que yo creo que es la básica y la del periodismo. Nosotros el cambio, sobre todo, desde un punto de vista tecnológico, para mí fue esencial pasar de la grabadora con el cassette, que lo teníamos que pasar a unos Revox. Eso, para hacer los cortes, había muchas menos ruedas de prensa, pero algunas sí que había. Y entonces sacar los cortes para emitirlos en unos aparatos, en unos cartuchos, los cartuchos y todo eso empleaba muchísimo tiempo. Y un día llegó Leandro Rodríguez, que el tema de la tecnología le gustaba mucho, y trajo minidisc. Yo empecé con minidisc. ¿Sí? Pues yo soy un poco reacia al principio de todo lo tecnológico porque me cuesta bastante asumir las cosas, pero yo dije, uy, esto qué lío. Me dijo Leandro, esto lo he conocido yo, me han dicho que una maravilla porque puedes hacer los cortes directamente. Y entonces desde que empezamos a utilizar el minidisc, eso fue un cambio espectacular. Y bueno, después ya la llegada del móvil y todo eso. ¿Te hubieran contado en ese momento el minidisc que luego vas a tener un ordenador o incluso una grabadora en la que ir haciendo tus cortes, pues imagínate. Pero el cambio, minidisc fue una maravilla. Y después ya los aparatitos que tenemos ahora, los Marantz, eso también, porque claro, para nosotros la radio, cuanto más afines a la hora de hacer el corte, después menos tienes que tardar. Limpiarlo, claro. Claro, a la hora de limpiarlo. Yo el otro día me llamaba la atención un compañero de otra emisora que no hacía ningún corte y que grabó la entrevista completa. Digo, es que para nosotros, yo no me puedo permitir ese lujo de grabarlo entero y después buscar. Vamos haciendo los cortes, claro, la experiencia ya te hace que atines mucho más, pero todo eso va en tu beneficio porque tardas muchísimo menos y apenas tienes que limpiar el corte. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, una maravilla. Pero yo recuerdo, estamos muy cerquita de Radio Nacional, en el Mantelete estaba la primera emisora y ahí cuando yo llegué estaba Ángel Morán, mi he primo. mencionado antes a Lola Bex, Ángel Morán, un compañero estupendo, con la máquina de escribir. Yo llegué ahí en el año 93 con la máquina de escribir y con el papel de calco. Claro, el papel de calco. Entonces, claro, Qué bueno. tenías que, cuando te ponías a escribir, intentar equivocarte lo menos posible, porque claro, no era cuestión de estar borrando. Claro. Y después ya la llegada del ordenador también fue un cambio espectacular, porque era, qué maravilla esto, que puedes estar Imagínate borrando. en el periódico que el montaje del periódico se hacía sobre plantilla de periódicos de papel, o sea, las columnas se recortaban y se iban pegando, se cortaba el titular, se ponía el titular, se pegaba el titular, se pegaba después el subtítulo, después se iban pegando las columnas sobre una plantilla así. Un trabajo de artesanía. Lo que era la plantilla del periódico, si el periódico, la hoja era así de grande, pues así de grande era la plantilla, donde de forma artesanal, que tú te equivocabas, pues escribía otra vez esa frase y entonces recortaban la palabra que estaba mal escrita y se pegaba encima. O sea, es que, claro, el cambio es tan abrumador que es que, o sea, yo recuerdo aquella época, digo, si es que aquello era la prehistoria. Yo eso Es no que lo he era la conocido. prehistoria, Sara, o sea... En el increíble. telegrama ya había ordenadores. Y cuando entonces llegué. lo que tú comentas del Rebos, el Rebos tiene, bueno, el Rebos para los oyentes que están escuchando son esas cintas grandotas que cuando sale alguna serie del Cuéntame o una cosa de esta aparece. Entonces tenían debajo una pletinita que era una cuchilla que te cortaba y entonces cortaba, tú decías, aquí está, entonces fijaba la palabra y cortaba. Y luego con un pincelito y un tipo de líquido, que no era un pintuño, sino algo así, pues tú unías con lo otro y ahí tenías. Entonces, ahora de pasar a eso, tengo una grabadora, como dice, y lo voy marcando, o lo hago con el móvil y lo voy haciendo, pues... Nosotros, ves tú, el móvil es para casos excepcionales si tenemos que grabar algo que pillamos en un momento determinado, pero nosotros el 99,9% de las grabaciones las hacemos con nuestra grabadora. Sí, y con el móvil no. Bueno, con el móvil para las redes sociales y para las fotos, Sí, para las redes que sociales, bastante sí, ya pero tenemos con Las ello, redes ¿eh? sociales, por supuesto. Es que ahora Han traído las redes sociales, que hay menuda. que ahora hay Es otro cambio. instrumento que es increíble, pero yo siempre sigo abogando por, importantísimo, el factor humano.
es importantísimo. O sea, que tú encuentres esa de, a ver, tiene madera de periodista. Esta persona tiene madera de periodista y esta persona hace periodismo porque le gusta, no porque se me cruzó por en medio y me dará igual. Hace periodismo que estar despachando o haciendo entender esa madera. Entonces, toda esa serie de instrumentos que tenemos ahora, de los que hablamos, pues imagínate encima. Y luego tú has mencionado antes un Carlos Herrera, que es más de Atapuerca que nosotros, pero sigue siendo un gran comunicador y no hay nadie, trabaje donde trabaje, esté más a favor o menos que su opinión, etcétera, que pueda negar que un Iñaki Gabilondo, un Luis del Olmo, un Carlos Herrera, etcétera, no son comunicadores, claro. y no tienen esa madera de periodista. Ya que nos remontamos a esa época precisamente, a los inicios de todos los que han mencionado, que es también parte de vuestro inicio. ¿Cómo ha ido evolucionando? No me quiero meter en un debate de género, pero ¿cómo ha ido evolucionando el papel de la mujer dentro de los medios de comunicación? ¿Había tantas directoras como hay hoy día en un medio de comunicación, por ejemplo? Yo creo que Melilla en ese sentido es un poco una isla, porque Melilla nunca ha tenido ningún tipo de problema en ese sentido. Quiero decir, yo recuerdo en el Melilla Hoy, por ejemplo, la directora del periódico de Melilla Hoy de toda la vida ha sido Irene Flores. Y yo era su redactora jefe. Cuando Irene no estaba, me quedaba yo de directora. Y nunca en esa redacción nunca ha habido ningún tipo de resquemón ni de problemas porque fuera una jefa. No, o sea, después aquí en Melilla, Toñi Ramos, ¿cuántos años llevas tú de directora? Un montón de años de directora. Montse Cobo, que hemos hablado, también directora. Lola Bex, directora. O sea que aquí en Melilla, en los medios de comunicación, la agencia F, también, ahora Paqui, pero quiero decir que yo creo que aquí en Melilla no ha habido en ese sentido ningún problema, yo creo que nunca. Porque que yo recuerde, directoras aquí ha habido muchas, porque hasta en el Telegrama, que estaba Marite, también de directora, o sea, que es que en ese sentido no. Claro, es que yo creo que también el tema es que haya, por ejemplo, yo en la organización a la que pertenezco, en Cadena Cero, cuando empecé directora en Antena 3, como os digo, en el 84, pues éramos como 205 directores y había 5 directoras, nada más. Pero no es decir, es porque están relegadas, tú decías, no, es que en las redacciones tampoco hay directoras, había muy poco. Es decir, que si hubiese habido más mujeres, pues a lo mejor más mujeres que hubiesen llegado a la dirección. Y en ningún momento he sentido eso de, bueno, como eres mujer, tal, o como eres mujer, más relegada o más aparte. En absoluto. Yo lo que sí, por ejemplo, en mi caso particular, cuando tuve mi segunda hija, opté por una reducción de jornada, porque era imposible, 2 niñas pequeñas y conciliar con una jornada de mañana y tarde, era imposible, y de hecho hasta la pandemia no recuperé la jornada completa. Entonces, claro, yo tuve que sopesar, ¿puedo llevar adelante este trabajo tan en el que tienes una dedicación tan intensa? Y no tenía la... Bueno, en el momento en el que yo cogí la reducción de jornada, dejé la responsabilidad del Diario Sur, ya lo asumió otra persona, porque no me veía capacitada para 2 niñas pequeñas y llevar eso al frente. Y ya en 2020 es cuando asumí de nuevo la dirección. Pero si a mí me llegan a ofrecer la dirección con las 2 niñas pequeñas, no hubiera podido. No, porque hubiera tenido que renunciar a demasiado tiempo a estar con mis hijas y no quería eso. Porque tienes que dedicar tantísimo tiempo cuando tienes una responsabilidad como la dirección de un medio que lo de la conciliación es muy complicado. Es muy complicado. Sí. Y es verdad que somos nosotras normalmente las que tenemos que sacrificar una cosa o la otra. Los datos están ahí, Eso es así. Somos sobre todo nosotras. Sí. ¿Cómo ha ido evolucionando el periodismo en Melilla desde vuestro inicio hasta el día de hoy? ¿Cómo habéis visto la evolución? Yo creo que, tal y como comentaba María Ángeles, el tema de los WhatsApp, las redes sociales, etcétera, ha hecho todo que sea más intenso. Pero como es en la sociedad, es normal. Sí. O sea, ahora hay mucha gente que vive para saber qué es lo que cuentan de uno, qué es lo que dicen de otro, cómo insulta, qué perfil falso me monto, etcétera. Entonces, la sociedad yo creo ahora que es más intensa y entonces el periodismo es más intenso. Es decir, esa capacidad de réplica, de insulto, de te contesto, etcétera, pues antes no era posible porque no estaba lo que comentamos, esos medios, ese WhatsApp, esas redes sociales, etcétera. Por lo tanto, tú dices algo y si quieres contestar, pues contestaba a lo mejor con otra rueda de prensa los 2 días o al día siguiente. Ahora es inminente. Ahora es un audio de WhatsApp y ahí lo llevas. Sí, claro. Hoy en día es una locura. Muchas veces, desgraciadamente, más intenso. Yo pienso también, Toñi, que antes
el periodismo era como más fresco. Sí, Era una cosa como más fresquita. Ahora es que es como, a ver, rueda de prensa, comunicado de un partido, comunicado de otro partido, comunicado de otro partido, la delegación del gobierno por un lado, la ciudad autónoma por otro. Y antes era más buscarte la vida, que es lo que yo decía antes, era buscarte la vida, con lo cual la información era más fresca, estaba como más relajada. Era mucho más relajada, porque ahora es lo que digo, o sea, yo por ejemplo, cuando veo las previsiones informativas, esto y lo otro, yo recuerdo en mis tiempos de los años 80, no había esa actividad. Y había a lo mejor alguna rueda de prensa que hacía el alcalde, que entonces era Gonzalo Hernández, que hacía el alcalde, pero bueno, que era a lo mejor porque iba a anunciar cómo iba a ser la feria, pero no había este cúmulo de una cosa detrás de otra. Hombre, también te permitía, en ese caso, que cada medio tuviera una información diferente, es que justo ¿no? lo que iba a decir, y era más variada, porque a ti se te ocurría una cosa, tú tenías otros contenidos, yo tenía otro, y ahora parece que si no vas a una rueda de prensa, cosa que yo me harto de decir, a ver, es que no estoy obligada a una rueda de prensa, es que mi empresa prácticamente casi prohíbe eso de hago periodismo a base de ruedas de prensa, lo tenemos prohibido. Entonces, búscate la vida y saca temas, no somos los portavoces de los partidos políticos. Y entonces, muchos políticos no ha venido a mi rueda de prensa porque está en contra. No, perdona, porque no tengo por qué ir a tu rueda de prensa. Ese es otro melón, Toñi, claro, que no hemos abierto. Entonces, pues por eso te digo que se vuelve todo, pues eso, más intenso y a la vez más repetitivo, porque luego hay veces que otra vez fulanito que va a contestar, otra vez lo mismo. Y entonces yo creo que eso también tiene que cansar al oyente, al lector, al televidente, tiene que cansar. Pero es lo mismo que te comento, que también es el reflejo de la sociedad. Yo cuando veo, dice, es que fulanito en redes sociales, dije, de verdad, y tiene tiempo. O sea, tiene una vida tan amargada como está preocupándose de la vida de los demás. O sea, es que me parece alucinante. Entonces... Bueno, lo de las ruedas de prensa, que como dicen mis compañeras, ahora hay muchísimas más que antes, y después cada partido político tiene su responsable de comunicación, que si no dan rueda de prensa, te envían, pues claro, lo que quieran que publique, y veces que te mandan incluso los cortes, ya en la mayoría de las ocasiones. Ahora ya está en nosotros el aceptar eso. Hay veces que lo hacemos y otras veces que no, pero de nosotros también depende como profesionales del periodismo decidir si queremos sacar eso así o no. Claro, lo que pasa es que luego viene apuntado a Toñi y luego te levantan el teléfono y te dicen, oye, ¿qué tienes en contra de mí? Que no me has sacado esto, ¿no? Sí. Claro, estamos en una tesitura muy complicada, ¿eh? Y cada vez más, creo yo. María Ángeles Jiménez, ¿qué te ha quedado pendiente por hacer y qué has hecho que has disfrutado mucho durante tu etapa profesional? Pues mira, me queda por hacer una cosa que te comenté cuando hablamos del patrón. Es que últimamente estamos hablando mucho tú y yo. Últimamente, la verdad es que sí tienes razón. Pero ¿te acuerdas que te comenté el tema? A mí me gustaría recuperar las hemerotecas, recuperar la historia de Melilla. Por lo menos la historia reciente, de los años 80 para acá, porque es una historia muy apasionante. Es lo mismo que fue una historia muy apasionante las primeras décadas del siglo pasado, las últimas décadas del siglo pasado también lo son, porque Melilla ha experimentado unos cambios brutales. O sea, es que la Melilla de los años 70 no tiene nada que ver con la Melilla del año 2025, pero nada que ver, ni siquiera desde el punto de vista administrativo. O sea, los puntos de inflexión de los años 80, 85, 86, incluso parte del 87, punto de inflexión de la creación de la Asamblea Autonómica con las competencias que asume, de ahí, por ejemplo, ahora toda la movida que hay de que si tú eres competente, no, el competente soy yo, no, el competente eres tú, todo parte de ahí, de un estatuto de autonomía que marca ese punto de inflexión que hace que la ciudad, de ser un simple ayuntamiento, pase a ser un engendro de comunidad autónoma, porque no es una comunidad autónoma, es ahí un ejemplo, una cosa rara, y eso también marca el futuro a partir de los años 90, del año 95, también marca el futuro de la ciudad, y estamos viviendo un poco también las consecuencias de todo eso, porque eso supone cuestión de financiación, cuestión de organizaciones, cuestión de todo. Y hay una cosa que es una constante en la ciudad, que es la omnipresencia de la ciudad autónoma, en su caso el ayuntamiento antes. Es todo en esta ciudad, hasta para convocar un concurso de parchís en una asociación de vecinos, si no financia el ayuntamiento, no se hace. Entonces, recuperar toda esa historia, analizar bien cómo ha ido transcurriendo tal, a mí me parece que una de las cosas que a mí me quedaría pendiente. ¿Y lo que más has disfrutado? Lo que más he disfrutado de la gente que he conocido.
de la mucha gente que he conocido, gente muy interesante, he conocido gente súper... Mira, se me viene a la cabeza Carmen Conde, esa mujer, o sea, a mí me marcó conocer a esa mujer, charlar con ella, entrevistarla, tomar un café con ella. A mí fue una de las personas que más me ha marcado en el tiempo que llevo yo trabajando en esto. Conocer a la gente para mí ha sido lo mejor. Y a Toñi Ramos, ¿qué le ha quedado pendiente y con qué ha disfrutado más? Bueno, con lo que he disfrutado más y con lo que sigo disfrutando más es con el periodismo de calle y montar saraos, como yo digo. Eso es lo que más me gusta, que es a la vez ese contacto con la gente, como decía María Ángeles, y entonces ves qué quiere la gente, qué le gusta a la gente, qué necesita la gente. Eso es con lo que más disfruto, con ese tipo de radio, con decir, pues está fulanito o está fulanita, quiero hacerle una entrevista, pero con otros matices, desde otro punto de vista, etcétera. El otro día era el Día Mundial de la Radio. Y entonces, a ver, no vamos a hacer lo de siempre, a la gente preguntarle qué es para ti la radio, que vale, que también lo hacemos, sino la radio para quién es importante, para los ciegos. Pues coincidimos. Para los ciegos. Y entonces, una semana antes estuve entrevistando a distintos ciegos que a la vez habían tenido, y me quedé con dos al final, que fue lo que me dijo, que a la vez habían tenido relación porque habían hecho programas de radio y habían sido DJ, etcétera. Y entonces ellos comentaban eso, decía, es que para mí la radio es mi alma, decía uno. Entonces, bueno, pues como te digo, esa serie de cosas que conoces a la gente de una forma distinta y haces cosas diferentes. Y quedar por hacer, es que pienso que no todo está inventado, Sara, no lo sé. Bueno, oye, es una muy buena respuesta, desde luego. Toño, como es, cualquier cosa. Y Begoña Rubio, ¿con qué has disfrutado más y qué te ha quedado por hacer? ¿Qué te queda por hacer? Lo de que me quede por hacer, no tengo ni idea, Sara. Yo voy en el día a día, yo pienso en el ahora. Desde hace tiempo que me viene pasando eso en todos los órdenes de mi vida. Y en el laboral, más. Voy pensando en el presente y en el hoy. No lo sé, no tengo nada previsto ni que me quede por hacer. Ahora, creo que hemos hecho bien en dejar la política a un lado en el magazine. Intentar afrontar distintos flancos, meter bastante cultura, que me interesa mucho, temas sociales. Cultural y social, sobre todo, es el magazine. Y haber creado una especie de oasis dentro de lo que es la política, porque metes el informativo, cuando emitimos el informativo, pues yo creo que el 90% es política. Entonces el magazine quiero que sea diferente y estoy contenta con lo que se ha conseguido. Y dar voces a las personas que les pueda interesar contar su experiencia. Ahora, temas educativos, hay mucha gente. Hoy, sin ir más lejos, cuando se está grabando esto, pues hemos hablado con las familias de los alumnos del infantil del Real, estamos dando bastante cancha porque nos parece que es un tema importante, una carrera que ha habido solidaria, una autora melillense que ha participado ha creado un cuento sobre carnaval, también ha metido temas de discapacidad, de animales, entonces con eso creo que es un bonito concepto, desde luego. Me doy por satisfecha con eso. Nosotros acabamos siempre este programa preguntándole a la persona entrevistada qué consejo le daría a las jóvenes que se estén planteando dedicarse a esta profesión. Me gustaría preguntaros a vosotras qué consejo le daríais a esas jóvenes que se estén planteando iniciar la carrera o que la hayan terminado y que estén un poco perdidas y no sepan hacia dónde tirar. La verdad, yo te voy a decir el consejo que yo le di a mi hija cuando me dijo que quería estudiar periodismo. Verás. Le dije, no lo hagas. Ya sabía. Como mi madre con lo de gimnasta, por encima de mi cadáver. No, yo ya, cuando ya se empeñó tanto, le dije, bueno, si tan empeñada está, hazlo, que al final no lo hizo, afortunadamente, pero yo lo que le aconsejo es, no lo estudies. Mira, ve otra cosita por ahí, que seguro que te va a ir mucho mejor, porque el periodismo, a ver, el periodismo tiene unas servidumbres grandes y los sueldos no son tampoco, a ver, o eres un periodista ya tal, pero los que inician tampoco es que sea nada del otro jueves y son muchas horas y es complicado. Mi consejo es que no lo hicieran, la verdad. Ese es mi consejo. Ese es tu consejo, pero ¿tú te habrás dedicado a otra cosa? Pues no lo sé, porque ¿para qué mirar para atrás en ese sentido? A mí me salió la oportunidad, yo la aproveché
me ha ido bien, me ha gustado, me he esforzado todo lo que he podido y más por sacar mis cosas adelante y ya está, no me planteo, ¿sabes? Mira para atrás, ¿qué hubiera hecho? Pues no, hice lo que en ese momento consideré que tenía que hacer y como tal lo acepto y lo asumo sin problema. Yo que soy muy de dar también el consejo que tú das, pero sin embargo no me lo aplico porque yo no me dedicaría a otra cosa que no sea esto. Toñi Ramos, ¿qué consejo le daría a esas jóvenes que se estén planteando iniciarse en este mundo? Yo siempre, tanto si quieres ser periodista como otra cosa, es que sea que te guste y que tengas pasión por ello. Yo veo una enfermera que trata mal a un enfermo y he dicho, es que sin pasión no puedes hacerlo. A alguien que se dedica a un guía turístico, ahora que estamos dentro de poco guía turístico, si no tienes pasión no puedes hacerlo. Y el periodismo... Maestros, que no les gustan los niños. Los niños, si no tienes pasión no puedes hacerlo y nunca serás bueno. Entonces eso, o sea, lo haces si tienes pasión por ello, si no, a otra cosa que te guste más. Y Begoña Rubio, ¿qué consejo le daría? Esto es una carrera de fondo. Vemos que hay gente que estudia la carrera, llegan al primer trabajo, trabajan en 2 contratos, ven que son muchas horas, porque verdaderamente son muchas horas. Nosotros no somos los únicos que trabajamos muchas horas, es verdad que los sueldos, lo que decía María Ángeles, pues a lo mejor en la pública sí, en la privada, pues realmente en la mayoría de los casos no son acordes con la cantidad de horas que echamos. Pero que tengan paciencia, que se formen todo lo que puedan y que no tiren la toalla, porque hay tanta gente que ha estudiado periodismo y que después se dedica a la docencia, por ejemplo, o a otras profesiones, pero mayoritariamente conozco un montón de personas que han dejado. Entonces, que tengan claro, primero que antes de estudiar la carrera, que tengan claro en qué consiste después una vez que han terminado su formación, porque también es una lástima que se pasen 4 años estudiando una carrera, terminan y dicen, bueno, ahora me voy a dedicar a otra cosa. Entonces, que se informen previamente, que hablen con periodistas y que sepan lo bueno y lo malo. Yo no la cambiaría por nada. A mí si mis hijas me hubieran dicho que querían hacer periodismo, sí las hubiera animado. Me da un poco de pena lo que dice María Ángeles, pero es que es verdad que muchas personas dejan la profesión, pero es también muy bonita, el conocer a tanta gente. Muy bonito, Begoña, pero a mí pues, yo prefería que hiciera otra cosa, que le aportara otro tipo de experiencias y de tal, porque... Pues ese sería tu consejo, ¿no? Además es que, claro, y ya como última pincelada, estamos también en una época donde estamos viviendo un gran descrédito los medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que eso también hace replantearte si iniciarte en este mundo, ¿no? En lo que ya estamos metidos, pero los que inician esto, no sé qué opinión tienen hoy día hacia los medios de comunicación y si es lo que le gusta, a lo que le gustaría dedicarse. Compañera, es que me he quedado sin tiempo. Yo haría un ellas 2 con vosotras para seguir rascando porque tenéis muchísimas cosas. Tenemos, ¿no? Sí, palique. No, sí, palique tenemos, desde luego. Y aparte hay muchísimas cosas que no ha dado tiempo a hablar y que me encantaría abordar, ¿no? Un ellas 2, cuando tú quieras. Bueno, últimamente tú y yo nos estamos viendo mucho. Delante de un micrófono va a haber un 2, va a haber un ellato. Muchísimas gracias, Begoña Rubio, Toñi Ramos, María Ángeles Jiménez. Ha sido un placer y es un placer compartir profesión con mujeres como vosotras. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Les espero la semana que viene con una nueva edición de Ellas con una nueva mujer influyente. Hasta la semana que viene.